peor el gobierno, está más debilitado, está como acorralado, sin capacidad de reacción, la economía con el dólar paralelo y los precios, etcétera, y la política con mayor inestabilidad y con una imagen, con una reputación muy deteriorada frente a la sociedad, ¿no? En el campo particularmente de la política. Entonces, Sí. el gobierno no ha actuado, no ha cumplido compromiso, no ha ejecutado medidas correctivas en la economía particularmente, y ahí hemos llegado a esta crisis en la que estamos con un escalamiento progresivo de los conflictos. Cuando no hay satisfacción, cuando no hay resolución de problemas, ¿sí? Los conflictos escalan. Y justamente estamos en esa semana. Están empezando a escalar y esto no va a parar porque el gobierno no está tomando decisiones. Me detengo aquí para seguir comentando los Sí, otros temas. Gustavo, han planteado los transportistas del sector pesado que inmediatamente renuncien dos ministros, ellos suspenden los bloqueos. Se refieren al ministro de Obras Públicas y al ministro de Hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Crees que esto puede ayudar a destrabar la situación de este momento? Ahí está, acabamos de postear una frase que hizo el señor Héctor Mercado, planteó aquí: si renuncia al ministro de Hidrocarburos y el de Obras Públicas, levantaremos los bloqueos. ¿Qué pensás? ¿Crees que esto se puede dar y puede ayudar a descomprimir un poco? Bueno, son posicionamientos que expresan intereses. ¿Cuál es el interés de los transportistas? Que haya diésel, ¿no? Ujú. Ahora, la posición es que se vayan dos ministros. ¿Va a resolver eso? ¿Van a satisfacer los intereses de tener diésel en la renuncia de dos ministros? Yo creo que no. Más bien debería haber mayor precisión, que el gobierno libere la importación de diésel, que los operadores, los que utilizan más el diésel, mineros, transportistas, empresarios agropecuarios, puedan importar diésel. O sea, yo creo que esa sería una decisión del gobierno que destrabaría, que generaría un cambio en esta tendencia de deterioro de la confianza de la gente en el gobierno. Ese es mi comentario La al tema liberación de la específico. importación de diésel, entonces sería, Gustavo, Claro, la medida. lo acordaron en febrero con los empresarios, ¿no? Dijeron, Ujú. firmaron un documento que va a haber una subasta, la venta del diésel va a ser subasta. O sea, no han cumplido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Si el gobierno no hace nada, como lo ha estado diciendo hasta ahora, que las olas de Arica, que la bahía, que todo lo demás, sí, vamos a seguir con esas olas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el gobierno tiene que ser más eficaz en las decisiones, que Sí. liberen la importación, que el Ujú. sector privado puede importar diésel, el que consume, y eso el gobierno ¿Habrá dólares, facilita. sí, en el sector privado, Gustavo, para hacerlo? Yo creo que eso tienen que resolverlo entre el actor público, el gobierno y el sector privado, pero que el sector privado se encargue de la logística, que se encargue de agilizar toda esa burocracia y la ineficiencia, ¿no? Y la inoperancia que hace que tengamos unas crisis como las que tenemos. Yo creo que los dólares son los que más faltan, sin duda, pero yo percibo que si no hay un cambio, un viraje importante en esta modalidad, en esta metodología de comprar diésel afuera, vamos a seguir como estamos, ¿no? Sí. Gustavo, debajo de la pantalla hemos puesto un sello que dice: hay un mal humor social, incertidumbre y desconfianza. A propósito de una encuesta que hoy día me llegó, tal vez la conoces, es de la Friedrich Ebert Stiftung de Bolivia. Uh -huh. La aplican a actores políticos, a analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos, 126 personas encuestadas. Y quiero comenzar a analizar un poco esto del humor social que marca muchas veces el rumbo de la política. Un primer cuadro que quiero que veas, porque conoces mucho de análisis de encuestas, dice cuál es la situación general del país. Se le ha preguntado a este grupo, es ciertamente un grupo, no es representativo en general de la población, pero son líderes de opinión. Se le preguntó, ¿usted diría que el país va por buen camino o por mal camino? El 83% dice por mal camino, el 11% no sabe y el 5.6% dice por buen camino. ¿Qué te dicen esos datos? Bueno, muestra lo que, primero un tema metodológico, Tufi. Sí, sí. El método Delphi es un método cualitativo de investigación, no es cuantitativo, Sí. ¿no? O sea, hay que hacer ahí la diferenciación, por lo tanto, la inferencia estadística sobre 126 personas desde el punto de vista cuantitativo no es correcto, ¿no? Entonces, Ya. ayuda, sin embargo, esta investigación a identificar, porque quienes dan su opinión es gente con mucha información. Ujú.
El rechazo, la mala calificación estaba alrededor del 45% primero el año pasado, después pasó al 50 y algo, 60, y ahora está en el 80, ¿no? Es la misma tendencia que te explicaba al principio. Sí, sí. Si vos te fijas, la mala imagen del gobierno ahora está cerca del 80, ¿no? La economía como crisis está cerca del 75, 80. La reputación de la Asamblea Legislativa, del Ejecutivo, de las instituciones públicas están entre 70 y 80. Antes estaba por la mitad. Entonces, el deterioro es mayor. La imagen del gobierno ha caído, la desconfianza es mayor después del 26 de junio y por lo tanto la palabra del presidente ahora es menos creíble que antes. Y eso es fatal para un gobierno. Que no le crea a la gente a un gobierno, yo creo que es uno de los, diríamos, de los peores momentos por los que puede atravesar un Sí, presidente con su gobierno. sí, sí. Estoy viendo otro cuadro, futura situación económica, ya que hablamos de economía. Dice un 33%, más bien voy a empezar por el más alto. Un 42% dice, responde que empeorará mucho en el futuro. Ahí estamos viendo el cuadro, futura situación económica. 42% dice empeorará mucho. Un 33% dice empeorará algo. Un 16% dice estará igual y un 6% mejorará algo. Mejorará mucho, dice un 0.8%. Muestra también un pulso sobre expectativas. ¿Cuál es tu criterio? Las dos columnas de abajo, Tufi, Sí. suman 75, Ujú. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que empeorará algo y empeorará mucho. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de la gente que ha sido consultada está creyendo que la situación, estamos hablando de 2/3, ¿no? Más Sí, de 2/3, que la situación va a estar peor. Y esa ya es una muestra de alarma, ¿no? Es una muestra que la situación está grave, que no es que viene la crisis está presente y va a ir carcomiendo progresivamente, yo creo que la estructura misma de la economía del claro. Estado y la sociedad. Le voy a pedir acá a la producción el cuadro 9 de esta encuesta que se refiere a qué es lo que preocupa más dentro de la economía. Mira, dice, preocupación actual, considerando la situación actual en el país, ¿cuáles son las dos cuestiones que más le preocupan a usted? Y la más alta dice, crisis económica con mayor pobreza y desempleo, 85%. Le sigue crisis institucional y conflicto de poderes con un 32%. Y luego está la polarización política y riesgo de enfrentamientos. O sea, primero la economía, ¿no? Sin duda, cuando la economía entra en el campo político, cuando la economía ya se deteriora tanto y hace crisis, sin ninguna duda pasa a ser la de primer nivel. Antes era la corrupción, antes también estaba la persecución política, la polarización, te acordarás vos en varias investigaciones, pero ahora Sí, el 85% cree que es la economía y el 32% cree que es el tema de la crisis institucional. Por lo tanto, la economía está como un primer asunto de la gente en su visión, en la calle, en el día a día. Y esa es la combinación, diríamos, perfecta, no perfecta, vamos a decir la combinación que te gatilla cambios, Tufi, cuando sí. hay crisis económica y cuando hay crisis institucional o política. Ahora, hay un cuadro, el número 25, que dice, dentro de la economía, porque se está hablando de falta de dólares, falta de combustible, de aumento de precios. Mira esto de llamativo, aparece dentro de la economía, la primera preocupación es el aumento de los precios de alimentos. Bueno, no, más bien voy a precisar, es la falta de dólares, 51%. Segundo, el aumento de precios de alimentos. Y tercero, los ingresos insuficientes. Ya cuarto tiene la falta de combustible, que es lo que estamos viviendo. O sea, lo primero, la falta de dólares. Mira cómo ha calado. Bueno, es que si bien no todo mundo demanda dólares, pero nosotros como economía casi un 70% dependemos de importación, ¿no? El campo productivo, agropecuario, todos los actores o sectores de la economía. Por lo tanto, esa brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial es lo que desespera a la gente, porque hace que progresivamente suba el precio de todos los bienes y generalmente está empezando a subir ahora el precio de los alimentos de primera necesidad. La harina que importamos, ¿no? Se traduce en mayor precio el fideo, el arroz, la disminución en la producción, exportación argentina, mayor precio del arroz,
mayor precio del pollo, entonces está subiendo los precios y van a subir progresivamente porque no hay una solución a la vista de que la disponibilidad de los dólares detenga la subida del dólar paralelo. Me parece que yo creo que esto puede intensificarse en las próximas semanas, Tufi, como se lo ha hecho a partir del 26 de junio. A partir del 26 de junio las cosas han empeorado, no se han estancado o han mejorado, han empeorado y creo que la tendencia hacia el futuro es. Sí, hay una pregunta ahí, que después de lo ocurrido ese 26 de junio, en la Plaza Murillo con los militares, el gobierno se muestra más debilitado según la respuesta de los encuestados. Pero quiero preguntarte algo muy actual, Gustavo, ya en el campo político. La propuesta de elecciones adelantadas, que la lanzó primero el transporte, luego parece haber revisado ese tema, y la lanzó ayer el presidente cívico, el señor Fernando Larach, dijo elecciones adelantadas porque esto va con mal rumbo. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Hay quienes dicen sí, hay otros que dicen no. Esto decía Fernando Larach, un pedacito, vamos a escucharlo. La posibilidad de que el presidente considere adelantar las elecciones. Todos sabemos que no lo va a aceptar. Bueno, aunque ojalá lo haga, por lo menos lo considere, lo analice bien. Pero, y además alguien me dijo ya cerca del mediodía, Fernando, pero si en agosto tiene que haber elecciones. O sea, estamos a un año. De repente los tiempos no dan ni para adelantar las elecciones. Eso habrá que preguntarle a los que son expertos. Si los tiempos dieran para que las adelante. Sí. Alguien me dijo, Fernando, pero adelantar las elecciones, pero primero que se apliquen los resultados del censo. Bueno, eso dijo acá Fernando Larach. El rector también planteó la idea de que sí hayan elecciones adelantadas, pero que se lo deje terminar el mandato al presidente Arce, o sea que se adelante pero se lo deje terminar el mandato. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo, desde el punto de vista estratégico y de análisis político? Tiene que hacerse la elección cuando acabe el periodo, como la ley lo prevé, en agosto del 2025. No hay por qué adelantar elecciones, ni por qué buscarle salida con la fecha de elección. El periodo tiene que ser cumplido. Porque este partido, este presidente y el que era antes por este partido, están acostumbrados y son hábiles en victimizarse, que nos están dando golpes, que todo esto es para derrotarnos, que bien están organizando el golpe de la derecha. No hay que darle ningún argumento o justificación para que ellos puedan distraer con propaganda, como lo hicieron después del 26 de junio. Entonces, las elecciones tienen que hacerse en la fecha establecida por la norma. Agosto del 2025. Lo que hay que pedir al gobierno es que actúe, que dé medidas eficaces y que no vaya por la inercia, no se deje arrastrar por la inercia, que los problemas van a ir empeorando.